noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, qué bueno que nos acompañan para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en las alturas, en el centro de Chicago, y desde aquí para el mundo, nuestro compromiso con la verdad. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Vamos a desmenuzar la mañanera porque hoy en el Día del Maestro en México, 15 de mayo, por cierto, permítame esta libertad de mandarle saludos a mis tíos, a mi tío Martín, a mi tía Leti, a mi tío Pepe, a mi mamá, obviamente la maestra de la casa, y no crea que por lo que me ha enseñado en la vida, sino porque fue por 20 años profesora rural, doña Mina. Felicidades, ma. Yo sé que a pesar de que te retiraste de los salones de clase, sigues siendo profesora en el corazón y llevas en el corazón a todos tus alumnos, a todos los niños que guiaste, a todos los profesores, a mis amigos, a mis excompañeros de la normal, Rafael Ramírez Castañeda, orgullosamente en Navojoa, Sonora, en donde estudié. Mire, casi se me hace un nudo en la garganta, porque uno se acuerda de tantos bellos momentos. A Merita, a todos, al Romo, al Gili, a todos mis excompañeros en la normal. Yo soy orgulloso exnormalista y que hoy son profesores a carta cabal. Les mando un saludo en este 15 de mayo, Día del Maestro. Y precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce a profesores de toda la República Mexicana. Hay que hablar de los pueblos indígenas precisamente en este reconocimiento y en esta nueva reforma educativa. Por cierto, se va a promulgar el día de hoy. El regalo para los profesores más importante lo va a dar el presidente al promulgar la contrarreforma o la nueva reforma educativa, como la quiera llamar, que echa abajo la mal llamada reforma educativa que se avaló, que se aprobó y se promulgó en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Vamos a hablar de esta situación también. Ayer, como tuvimos invitado especial al padre Alejandro Solalín de nuestros estudios, no hablamos de un tema que me parece muy importante: el Instituto para regresarle al pueblo lo robado. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que se va a iniciar con regresarle al pueblo por lo menos 1,500 millones de pesos de bienes y dineros mal habidos, de malandrines y malandrinas que se consiguieron estos 1,500 millones con corrupción. Y bueno, pues al pueblo lo que es del pueblo. Hoy también tenemos que hablar, comprobado, de esta campaña contra Andrés Manuel López Obrador desde el odio y desde la fobia que le tienen. No me creen, ¿verdad? Ustedes creen que yo exagero. Y no es que defienda al presidente Andrés Manuel López Obrador, es exhibir, señalar una verdadera fobia, odio, campaña perversa contra Andrés Manuel López Obrador. Como la campaña que encabezó, todo parece indicar, Enrique Krause desde la calle Berlín durante la campaña. Todo forma parte de esto de López Obrador es un peligro para México. López Obrador nos va a llevar rumbo a Venezuela. López Obrador está muy cerquita a los rusos. López Obrador casi como Fidel Castro. López Obrador, el dictador, nótese mi sarcasmo, contra el que se manifestaron muchos el pasado domingo 5 de mayo. Bueno, pues en ese tenor, las cosas que ha dicho Víctor Trujillo con su personaje Broso. Ayer quedó exhibida lamentable tuit de la académica, analista, una de las estrellas de Carmen Aristegui. Yo no sé cómo Carmen sigue sosteniendo esto, a este personaje llamado Denise Dresser, quien ya había metido la pata en alguna ocasión. Bueno, pues ayer, como Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, recibió al actor de Hollywood Richard Gere, aquel de
la película Pretty Woman con esta, ¿cómo se llama la actriz? Julia Roberts, gracias, don David, con la actriz Julia Roberts. Bueno, uno de los galanes de Hollywood, hoy muy metido en su lucha por la defensa de los derechos humanos. Bueno, el presidente subió una fotografía. Van Pipe, este personaje de redes sociales que hace memes muy a la derecha, dicen algunos que es el hijo del prianismo. Bueno, pues resulta que subió una sátira con la fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo que se trataba de Gerardo Ruiz Esparza, el que fuera secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Enrique Peña Nieto, un hombre muy cercano, muy amigo de Enrique Peña Nieto, uno de los inamovibles en el gobierno de Enrique Peña Nieto, a pesar del socavón de la muerte en el Paso Express de Cuernavaca, a pesar de los escándalos de OHL, en fin, un inamovible, pues, un personaje muy cercano a Enrique Peña Nieto. Y resulta que la académica, la mujer que se supone fundamenta sus opiniones, sus análisis en hechos, pues lo dio por hecho, que era Gerardo Ruiz Esparza, y se soltó con una sarta de estupideces, exigiéndole a López Obrador cómo era posible que lo investigaran en lugar de apapacharlo y recibir. En fin, pues no era Gerardo Ruiz Esparza, era Richard Gere, el actor de Hollywood, y tuvo que disculparse después en otro tuit Denise Dresser. Pero lo que demuestra es esta necesidad que tienen muchos de golpetear, de encontrarle algo para meterle la zancadilla al presidente Andrés Manuel López Obrador. Algunos consideran que estoy exagerando, pero no es exageración que una politóloga, una académica como Denise Dresser, a las primeras de cambio, se tire de esa manera contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo pregunto, y ahí seguramente está viendo en pantalla el tuit. Vamos a hablar de esta campaña contra Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que hablar en buena onda, tratemos de elevar el nivel, aunque desde la oposición pedorra, desde los adversarios de Andrés Manuel López Obrador, de aquellos a los que no les cae el 20, lo que no hay precisamente es nivel. Y en este tuit queda demostrado, salvo que usted me diga otra cosa. Después sale la señora Denise Dresser a decir una sentida disculpa a Richard Gere por confundirlo con Gerardo Ruiz Esparza. Fue el pelo, caray. ¿El pelo de Richard Gere o el odio que le tienen a Andrés Manuel López Obrador? Denise Dresser escribió a tweet de Van Pipe, le decía, este personaje que se dedica a hacer memes. Es el colmo que una académica tome como fuente a Van Pipe. Es como si... Bueno, mejor no doy ejemplos porque luego se sienten. Denise Dresser escribió: Gerardo Ruiz Esparza, el del socavón mortífero, el del Tren México-Toluca inacabado e incosteable, el de OHL y la corrupción extendida. Más que platicar con él, Andrés Manuel López Obrador debería investigarlo. Y la fotito, pues es la del guapo, dirían algunas mujeres. Sí, pues sí, la verdad, en sus años mozos, Richard Gere, hasta mi mamá se emocionaba al verlo en la televisión. Muchos hasta quisimos algún día tener el perfil de Richard. En fin, de ese tamaño, de ese nivel, los críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy también tenemos que hablar de una situación que está sufriendo el PRI. Mucho ha hablado Toño de que debería de desaparecer el PRI. Mucho hemos dicho que el PRI es la mamá de la corrupción en México. Bueno, pues tal vez, solo tal vez, el fin del PRI no estaría tan lejos. Y es que de los 6 millones de afiliados que tenían,
como la del Chorrito, nada más les queda un chisguete, perdón. De los 6 millones de afiliados solo les queda 1 millón. Ándale. Preocupante, se prenden los focos rojos en el PRI por la pérdida de afiliados. También vamos a hablar de este tema que es importante y hoy hay que decirlo, se cumplen 2 años del asesinato de Javier Valdés, nuestro colega periodista que fue asesinado a plena luz del día. Hoy hace 2 años en Culiacán, Sinaloa, fundador del semanario Río 12, colaborador de La Jornada, uno de los hombres más informados, una verdadera fuente en temas del crimen organizado y narcotráfico, autor de diversos libros. Es más, me dice Toño que ya encontramos una de las entrevistas que le realizamos aquí en Sin Censura, que fueron varias, y más adelante les vamos a presentar, vamos a rescatar, hoy que se cumplen 2 años del asesinato de Javier Valdés, la entrevista que le realizamos cuando lanzó aquel libro, Los huérfanos del narco. Muchos, por cierto. Después de Los morros del narco, que también es de Javier Valdés, surge Los huérfanos del narco y nosotros lo entrevistamos cuando lanzó el libro. Aquí en Sin Censura vamos a rescatar esta entrevista con Javier Valdés. Y ya que estamos hablando de niños y de huérfanos, niños, un grupo de niños armados con palos se declaran en un video como autodefensas. Son de los niños sobrevivientes de las tragedias que ocurren en Guerrero. Y sí, son niños, no más de 10 años de edad, que se declaran autodefensas armados con palos. Hágame usted el favor. De eso también vamos a hablar sin pelos en la lengua, sin censura, para que esté al pendiente.